¿Hay que separar el arte del artista, sí o no? Les pregunto esto porque cuando un tipo que se dedicó a hacer referencia al asesinato de una menor en sus videos musicales por fin es juzgado, es bueno plantearse si debemos o no seguir escuchando la voz de un potencial asesino, ¿no creen? Creo que lo que una persona crea lleva consigo los valores y la intención completa de su alma. Eso es un artista. Su arte, en consecuencia, arrastra sin lugar a dudas tanto lo más puro como lo más sucio de su creador. Y hay que pensar hasta qué punto es aceptable consumir eso. Pero esa es mi opinión. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su vida. Pero bueno, pregúntenselo. Gracias. Hay artistas que escriben canciones sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre la muerte, y uno asume que es solo arte. Pero ¿qué pasa cuando las letras empiezan a parecerse demasiado a la realidad? ¿Qué pasa cuando el escenario tiene un ataúd de verdad y la víctima tiene nombre y apellido? Hoy les traemos uno de los casos más perturbadores que han pasado por Hollywood, y lo más duro de todo no es solo el crimen, es todo lo que estaba a la vista y nadie supo ver. Si no conocían a David antes de todo esto, déjenme ponerlos en contexto. Su nombre real es David Anthony Burke y tiene 21 años. Creció en Houston, Texas y empezó a hacerse famoso en TikTok publicando videos jugando Fortnite. En 2022 comenzó a producir música y ese mismo año lanzó una canción llamada Romantic Homicide. Esa canción se volvió viral de la noche a la mañana y para 2023 ya estaba en la lista de Young Hollywood de la revista Variety. Abrió para SZA en su gira SOS. Tenía 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 4 millones de seguidores en TikTok. Literalmente era una historia de éxito juvenil que parecía ser como la de muchos artistas emergentes que han tenido la misma suerte. Pero hagamos una pausa, avancemos a 2025. David anuncia su primer álbum completo, Withered, y sale de gira mundial, pero hay algo en esa gira que empieza a llamar la atención. Los conciertos tienen una atmósfera bastante interesante, digámoslo así para no decir que era hasta cierto punto inquietante. Los asistentes son recibidos con un ataúd en el escenario, flores, una corona fúnebre y un cuaderno donde los fans podrían escribir mensajes a los difuntos. Todo se presenta como arte, como la propuesta visual oscura de un artista que juega con temas de muerte, y ya, de hecho, Romantic Homicide, su canción más famosa, tiene esta línea. Y el video de One More Dance se ve esta escena. Pero es solo su arte. Como alguien cantaría y mostraría abiertamente este lado de sí mismo si fuera verdad. No tendría sentido ser tan obvio, ¿no? Y además creo que hemos llegado a un punto de insensibilización tan grande que hasta tiene sentido que la gente no se haya alarmado por esto. Solo hay que ver cómo pasamos de ver el video de una guerra con decenas de muertos a luego una rutina de skincare en menos de un minuto. La verdad es que David en parte es la consecuencia de una sociedad que simplemente ya no le presta atención a lo que de hecho está enfrente de sus ojos. Lo tuvo sencillo y eso es lamentable de aceptar. Entonces llega el 8 de septiembre de 2025. Un empleado de una grúa en Hollywood llama a la policía. Un Tesla había sido remolcado y llevado al depósito porque llevaba más de 72 horas abandonado en la calle. Los vecinos habían notado que el carro se movía del lugar cada cierto tiempo durante los meses anteriores, como si alguien lo estuviera reubicando para que no llamara tanto la atención. Pero eventualmente lo dejaron quieto en Bluebird Avenue, Hollywood Hills, y ya nadie lo movió más. El empleado del depósito notó un olor muy fuerte saliendo del vehículo y cuando la policía abrió el maletero delantero encontraron una bolsa negra con zipper. Dentro de esa bolsa había un cuerpo desmembrado en avanzado estado de descomposición. El carro estaba registrado a nombre de David con su dirección de Texas. En ese momento, David estaba en medio de su gira mundial y días después de esto canceló todos los shows, primero los de San Francisco y Los Ángeles y luego toda la gira europea. Más le valía, o sea, what the fuck. Aunque todo apenas venía empezando, Crocs y Hollister, que lo habían anunciado como la cara de una nueva colaboración, lo sacaron de inmediato. Universal Music y Interscope retiraron toda la promoción de su música y el álbum deluxe, que se esperaba con anticipación, nunca salió. Se desapareció de las redes sociales y no dijo nada. Pero no solo fue él, durante meses nadie dijo nada de forma oficial. La policía mantuvo la investigación cerrada hasta que el reporte de autopsia fue sellado por orden judicial. Internet, como siempre, empezó a hablar y a hacer sus teorías, pero la pregunta central era la misma para todos. Todo el mundo sabía
sabía que era el Tesla de David, eso era un hecho. Lo que nadie sabía todavía era quién era esa persona y obviamente David no iba a ser quien lo iba a decir, aunque realmente solo era cuestión de tiempo para que todo saliera a la luz. Y dicho y hecho, días después las autoridades confirmaron la identidad de la víctima, Celeste Rivas. Pero para entender el peso de lo que se encontró en ese maletero hay que conocer a Celeste, porque ella no era solo la víctima, era una persona real, con una familia real y una historia que empezó mucho antes de ese 8 de septiembre. Era febrero de 2024 y Celeste Rivas Hernández tenía 13 años cuando su familia la reportó desaparecida por primera vez. Vivía en Lake Elsinore, California, con sus papás Jesús y Mercedes. Hasta ahora no se sabe realmente cómo se conocieron David y Celeste, pero lo que sí quedó claro en la investigación es que para finales de 2023, cuando Celeste tenía apenas 13 años y él tenía 18, ya existía algún tipo de vínculo entre ambos. Para sus amigos, ella era simplemente la novia de David. La razón por la que nadie se cuestionó esta relación con clara diferencia de edad, se los contamos luego, pero primero queríamos dejar claro que ellos ya estaban juntos cuando Celeste fue reportada desaparecida por primera vez. Porque no fue solo una vez, fueron 3 veces en un mismo año, en febrero, en marzo y abril de 2024. Sí, 3 veces. Volvemos a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es que los amigos de David nunca dijeron nada acerca de que él anduviera con una menor de edad? Supuestamente ellos pensaban que ella estaba en la universidad y que tenía 19 años. Seguramente fue algo que les dijo David, evidentemente. Pero algo que hizo esto de la edad un poco más creíble fue que los amigos de él siempre los veían en eventos, reuniones y lugares con restricción de edad. Lo que no sabían era que Celeste entraba a esos lugares porque tenía identificaciones falsas que la hacían pasar como mayor de edad en cualquier lugar. Y ojo, eso no la hace responsable de absolutamente nada. Era una niña que no medía el riesgo de lo que estaba haciendo. Siempre hay que tener conciencia de que los menores de edad son manipulables. Es nuestra responsabilidad como adultos tomar las decisiones correctas de no violentar la integridad de los que aún no entienden la gravedad de muchas situaciones. El poder que tenemos sobre muchachos y muchachas menores es sumamente accesible, lamentablemente, y es así como este hombre logró salirse con la suya tanto tiempo, con testigos, sin que nadie dijera nada. La única persona que tenía una pista era la propia mamá de Celeste, aunque lo único que sabía era que su hija salía con alguien llamado David y que los dos compartían un tatuaje en el dedo índice derecho, pero realmente ella nunca lo conoció directamente, ni mucho menos conoció la diferencia de edad entre ambos. ¿Y por qué esto es tan importante? En enero de 2024, meses antes de su última desaparición, Celeste aparece en una transmisión de Twitch junto a David. Los dos estaban pasando el rato riéndose, conviviendo normal, hasta que al final David dice riéndose: borra esto. Really good. Okay, it's been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Sus amigos sabían y se creían esa mentira, pero el resto del mundo se la creería. Tenía miedo que alguien la viera y la reconociera. Seguramente, y tampoco estaba equivocado. Recordemos que enero fue la primera vez que se presentó como desaparecida ese año, y una amiga Celeste, al verla en el stream con él, le mandó un correo a la dirección vinculada al sello discográfico de David, diciéndole que había rumores de que él podría tener algo que ver en su desaparición, que si era así, que por favor la llevara a su casa porque sus papás estaban muy preocupados. Celeste regresó a la casa días después de ese correo. Volvió a la casa en enero, pero en abril lamentablemente no fue la misma historia. Volviendo al momento del descubrimiento del cuerpo, los meses pasaron y la División de Robos y Homicidios de LAPD, la unidad de élite, llevaba el caso. El 17 de septiembre, 9 días después del hallazgo, allanaron la casa que David rentaba en Hollywood Hills y se llevaron una computadora y varias bolsas de evidencia. Una semana después, alguien empezó a sacar cajas de esa misma casa y el dueño confirmó que el manager de David le había avisado que iban a romper el contrato y desocupar. El dueño de la propiedad, que ya tenía sus propias sospechas después del allanamiento policial semanas antes, decidió contratar a un investigador privado para revisar el estado en el que había quedado el lugar, y lo que encontró ese investigador dentro de la casa fue una cámara digital, y en esa cámara había fotos de Celeste y David juntos, tomadas entre diciembre de 2024 y enero de 2025, meses antes de que ella desapareciera definitivamente. En febrero de 2026, documentos revelaron que existía una investigación y que David era el objetivo central. Básicamente lo que querían era saber su conexión con la muerte de Celeste. Cuando lograron reconstruir la línea de tiempo
tiempo se dieron cuenta que el 23 de abril de 2025 Celeste Rivas Hernández fue a la casa de David en los Hollywood Hills y nunca más se supo de ella. Eso es lo que hace este caso aún más perturbador. Entre el 23 de abril y el 8 de septiembre pasaron casi 5 meses. 5 meses en los que el Tesla estuvo moviéndose de lugar en lugar por los Hollywood Hills, como si alguien lo estuviera reubicando para no levantar sospechas. Mientras tanto, David, que seguía su gira, seguía en redes, seguía haciendo la cara de colaboraciones con Crocs y Hollister, la vida de él continuó como si nada por lo menos hasta el 16 de abril de este año. O sea, ¿qué tan jodido de la cabeza debes estar para que puedas dar conciertos sabiendo que en un carro de tu propiedad está el cuerpo en descomposición de una menor de edad? O sea, es impresionante. No sé si lo dimensiono. Luego, el 16 de abril de 2026, un equipo de oficiales locales y federales se encuentra fuera de la puerta de una casa en los Hollywood Hills, aproximadamente a 1,5 kilómetros del depósito donde encontraron a Celeste. David Anthony Burke es finalmente arrestado bajo sospecha de asesinato y una semana después el fiscal del condado de Los Ángeles presenta los cargos formalmente. Asesinato en primer grado, abuso sexual contenido en una menor, mutilación de restos humanos y 2 agravantes que lo dicen todo, que el crimen fue cometido con premeditación total y que fue cometido por ganancia financiera. ¿Qué significa esto último? En la mayoría de los casos, ganancia financiera como agravante se asocia a cosas como contratos de seguro o herencias, pero acá los fiscales lo están usando de una forma distinta. Alegan que David Burke mató a Celeste para proteger su carrera musical, que en ese momento generaba millones. Que ella era testigo de los abusos que él cometió contra ella y que representaba una amenaza directa a todo lo que había construido. En otras palabras, su vida valía menos que su contrato discográfico. Y en corte salió algo más. Cuando David fue arrestado, en su teléfono y en su cuenta iCloud encontraron una cantidad significativa de pornografía infantil. David se declaró no culpable de su primera audiencia, pero afuera del sistema judicial el mundo ya había tomado su propia decisión. Epic Games, la compañía de Fortnite donde David prácticamente comenzó su carrera, inició reembolsos para todos los artículos que incluían su música dentro del juego. Sus canciones desaparecieron de playlist, las colaboraciones fueron removidas una por una y los fans que antes lo idolatraban empezaron a ver todo con nuevos ojos. Los conciertos con ataúdes, los videos con cuerpos en cajuelas, el tatuaje que tenía en su dedo que compartía con una niña de 14 años. Y luego está todo esto. Entre su discografía, David tiene una canción que se llama Simplemente Celeste. No es su canción más famosa, pero los fans que la conocen ahora no pueden escucharla igual. Nadie sabe si es 100% para ella, pero el nombre está ahí y eso es suficiente. Todo siempre estuvo ahí, delante de todos, pero simplemente nadie se dio cuenta. La familia de Celeste habló por primera vez hace poco y dijeron que ella era fuerte y hermosa, que le encantaba cantar y bailar y que los viernes compartían juntos una noche de películas, que la amaban, que la extrañan y que lo único que quieren es justicia para Celeste. El caso sigue en proceso, habrá más audiencias, probablemente salga más evidencia y más respuestas, o eso esperamos al menos, pero lo que ya no va a cambiar es esto. Este mae se cagó en la vida de una niña para absolutamente nada, porque tampoco es que tenía la carrera y aunque lo tuviera, o sea, es que no justifica, nada lo justifica, quien sea, cómo se vea, que cante, que haga, simplemente acabó la vida de una muchacha que tenía un montón de futuro por delante porque se le dio la gana, porque era un morboso de mierda y ya está. Y más, últimamente está como de moda salir a decir que son unos pedófilos públicamente, como este mae, por ejemplo. And I did sleep with a 16-year-old when I was 30. But when I was 30, I was a very different person. Y no es cool. Es una total asquerosidad y no tienen que ser famosos necesariamente. Todos tenemos que poner un granito de arena. Así que si ustedes ven a sus amigos con personas menores de edad, no se queden callados, hablen, denuncien y evitemos que esto siga pasando. Y ya para ir cerrando, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que él sea realmente el culpable de la muerte de Celeste?